Vamos a empezar con la introducción y con la definición de qué es el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas y procesos físicos que ocurren dentro de nuestra célula. Vamos a dibujar una célula convencional, que recuerden que las células dependen su estructura de su función. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo qué haga, tendremos al catabolismo y al anabolismo. Pero ¿qué es cada una de estas? El catabolismo se refiere a la degradación de moléculas grandes a moléculas pequeñas. Esto es lo que significa. Cuando hace esto, libera ATP, energía, en forma de ATP, que es adenosín trifosfato. Ahora tendremos al anabolismo, que es completamente al revés, o sea, lo inverso. Esto es la síntesis de moléculas, de pequeñas moléculas a una gran molécula. Por ejemplo, la síntesis de proteína, ¿va? Al hacer esto, esta reacción necesita o requiere ATP. Por lo tanto, tendremos que el catabolismo genera ATP y el anabolismo consume ATP, ¿vale? Ahora tendremos a nuestra célula acá, que es la encargada de hacer todo este metabolismo, y estas rutas se interconectan y van a ser reguladas finamente, permitiendo mantener pues la homeostasis celular, o sea, un equilibrio. Ahora, tendremos moléculas complejas, como les puse el ejemplo de proteínas, lípidos, glúcidos, ácidos nucleicos. Se van a degradar en compuestos más simples, por ejemplo CO2 o dióxido de carbono, y en agua H2O. Ahora van a ser liberados en forma de energía ATP, NAD o FAT. Una pregunta para examen de transmisión: ¿en qué parte del organismo celular, o sea de la célula, se lleva a cabo el proceso por el cual se obtienen los NAD y los FAT? La respuesta es en la mitocondria. Nos vamos aquí en la mitocondria. Recuerden que es un organelo bimembranoso, y en su interior, en el mitoplasma de esta, se lleva a cabo el ciclo de Krebs, ¿va? El ciclo de Krebs o el ciclo del citrato es aquel que da como resultado NADH y FADH, ¿vale? Esto lo vamos a ocupar en la cadena transportadora de electrones, ¿va? Ahora, primero, el objetivo, como les dije, utilizar energía en caso del anabolismo y generar energía en caso del catabolismo. Y etapas del catabolismo, otro ejemplo muy específico son los polisacáridos, que se convierten en monosacáridos, ¿vale? De una molécula grande convierte en moléculas pequeñas. Recuerden que el monosacárido es la unidad más pequeña de los glúcidos, o también llamados carbohidratos, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo de lípidos, se convierten en ácidos grasos y glicerol, y proteínas se convierten en aminoácidos, ¿va? Ahora, estos monosacáridos se van a convertir en piruvato, esos ácidos grasos en acetilcoenzima A, o sea, tienen todo el ciclo para degradación, los pasos específicos que se lleva a cabo en el catabolismo. En el caso de los aminoácidos, se convierte en piruvato, acetilcoenzima A, interminados del ciclo de Krebs. Ahora tendremos una oxidación completa del
ciclo de Krebs y la fosforización oxidativa. Tenemos que el acetilcoenzima A se oxida y se convierte por fin en dióxido de carbono. Ahora, hay una generación de NAD y de FAT. Estas coenzimas van a reducir y van a donar sus electrones para la cadena respiratoria, o también llamada, como les dije, cadena transportadora de electrones, ¿va? Esta se lleva a cabo en la mitocondria. ¿En qué parte de la mitocondria? Si te preguntan en el examen de admisión. En la membrana interna de la mitocondria. Aquí se encuentran pegados o adheridos proteínas que forman parte de la cadena respiratoria. Ahora, ¿cuáles son las vías más importantes del catabolismo? Tenemos la más conocida como la glucólisis, y es la más conocida y más preguntada en los exámenes de admisión. Esta glucólisis parte de la glucosa, tenemos la glucosa, y lo va a catabolizar en el citoplasma de la célula y lo convierte en 2 piruvatos, ¿va? 2 piruvatos. Ciclo de Krebs, acetilcoenzima A, y lo convierte en CO2. Ese es uno de los resultados del ciclo de Krebs. ¿Y dónde se lleva a cabo? En la matriz mitocondrial. La beta-oxidación, recuerda que cuando escuches beta-oxidación se refiere a ácidos grasos y se van a convertir en acetilcoenzima A. Ahora tenemos a la cadena transportadora de electrones, que es productora de ATP. Esa es su principal función, y donde te dije que se lleva en la membrana interna, ¿va? Es lo más importante de catabolismo. Ahora, anabolismo, ya te di un resumen de este. Vamos a la definición como tal, y es el conjunto de procesos que sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas simples. Generan utilizando ATP y GTP, ¿vale? Ahora, objetivos del anabolismo: construir estas biomoléculas, las más importantes. Ahora, estas también servían para almacenar energía que nos van a servir posteriormente, principalmente en glucógeno, ¿vale? Eso va a permitir el crecimiento, mantenimiento y reparación de la célula, ¿vale? Gracias a esto, pues recuerden que la síntesis de proteínas se van a la utilización ya sea extracelular o utilización de la propia célula, donde se van las proteínas principalmente a toda la célula, porque recuerden, este organelo llamado lisosoma es uno de los principales que necesita proteínas para su gran funcionamiento, ya sea en su membrana o dentro de ella como enzimas, ¿va? Ahora, ¿cuáles son las características del anabolismo? Es energónico porque requiere energía, utiliza precursores catabólicos, o sea, del resultado del catabolismo como ATP, va a utilizar esta moneda de cambio para síntesis de nuevas proteínas, de nuevas biomoléculas, ¿vale? Ahora, se regula por hormonas como insulinas o factores de crecimiento. Usan ADH principalmente como donador de electrones, principalmente, recuerden, en la cadena transportadora de electrones. Ahora vamos a hablar sobre las principales vías anabólicas. Principalmente tenemos al gluconeogénesis, que recuerden que es la síntesis de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos, o sea, puede ser proteínas principalmente o lípidos. Síntesis de glucógeno, esto para almacenar pues esta glucosa, ya sea en el hígado o músculo. También tenemos a la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos, que también será una forma más simple de almacenar esta energía en forma de grasa. Tenemos a la síntesis de proteínas, nucleótidos, ácidos nucleicos y obviamente componentes de la membrana celular, como por ejemplo lípidos, fosfolípidos y colesterol.
que nos va a ayudar pues a mantener ese equilibrio intracelular.